En el año 395 después de Cristo, el poderoso Imperio Romano se dividió en dos como un organismo celular. El Imperio Romano Occidental gobernó desde Roma y el Imperio Bizantino gobernó desde Bizancio, también conocido como Constantinopla o como lo conocemos hoy, Estambul. La idea detrás de la división era ayudar a los reinos a prosperar y defenderse de manera más eficiente. Se creía que tener dos emperadores iguales disminuiría la cantidad de luchas por el poder que habían tenido lugar dentro del Imperio Romano durante décadas. Sin embargo, esto no cambió mucho y tampoco cambió los castigos extraños y malvados que se usaban como disuasión contra levantamientos y revoluciones, pero las leyes solo pueden ser tan fuertes como las personas que las implican. Algunos gobernantes resultaron demasiado débiles y otros gobernaron con mano de hierro, sin perdonar a nadie. El Imperio Bizantino gobernó durante casi 1000 años y hoy, en Naughty History, estamos buscando qué castigos emplearon los emperadores bizantinos para mantener las cosas bajo control. Hay un órgano de nuestro cuerpo que nunca puede escapar de nuestra visión periférica, la nariz. Puede que no seas consciente de ella todo el tiempo, pero la estás mirando literalmente cada segundo que tienes los ojos abiertos. Es un órgano importante para el sistema respiratorio, pero como existen los que respiran por la boca, las personas pueden vivir sin nariz, como aprendimos en la película Norseman. Sin embargo, Voldemort y Tyrion Lannister, no ese. Estoy hablando del verdadero Tyrion Lannister. Perfecto. Nos ha enseñado algo sobre la falta de nariz. Es que no es del todo bonito. La nariz de un rostro humano es como la alfombra de The Dude. Realmente une la proverbial habitación. Y la gente en la época medieval realmente valoraba sus narices. Incluso hoy en día, en los países del sur de Asia y del Medio Oriente, la nariz se considera una cuestión de prestigio e integridad, y se remonta al Imperio Bizantino, donde la gente consideraba que tener nariz era una necesidad para convertirse en emperador. En la cultura bizantina, el emperador era el reflejo de la autoridad celestial. Como Dios era perfecto, el emperador también tenía que ser sin mancha. Cualquier lesión importante, especialmente las heridas faciales, impedirían que un individuo adquiriera el trono. Cortar la nariz de alguien también lo hacían parecer un criminal. Los marcó y estropeó su rostro. Por el resto de su vida, serían percibidos como intrigantes, perdedores o traidores. Pregúntale a Justiniano II. El hombre tenía una nariz de oro, forjada para seguir siendo emperador, después de que un levantamiento le costó su nariz original. Justiniano II era hijo de Constantino IV y su esposa Anastasia. Ascendió al trono a la edad de 16 años en el año 685 y es conocido por su régimen brutal y opresor. Estaba fascinado por la gloria de la antigua Roma y quería que el Imperio Bizantino recuperara esa grandeza. El reinado exitoso de su padre y muchas victorias prepararon a Justiniano II para el éxito, particularmente en las provincias orientales del imperio. Justiniano también logró comprometer un tratado con el califa Abd al-Malik Ibn Marwan para convertir la isla de Chipre en tierra neutral, además de atacar a los gobernantes árabes y adquirir tasas más altas de tributo anual. Chipre se dividió previamente entre los gobernantes árabes y bizantinos. Además, Justiniano II recuperó las tierras de los Balcanes para los bizantinos y capturó la ciudad de Tesalónica de las manos de los búlgaros en 1688-89. Luego, usó el ejército de eslavos contra los árabes en una serie de batallas, pero fue derrotado en la batalla de Sebastópolis. El motivo de su pérdida fue la deserción y traición esencial del ejército eslavo, y Justiniano tomó represalias de inmediato. Aniquiló a tantos eslavos como pudo y castigó a las minorías religiosas, en particular a los maniqueos, e incluso a los cristianos cuyas creencias no eran de origen calcedonio. Su tiranía y codicia por el dinero de los impuestos disgustaron tanto a la aristocracia como a los campesinos. Siguió un levantamiento y la multitud enojada cortó la nariz de Justiniano II cuando fue destronado y exiliado. Mientras estaba en el exilio, Justiniano II hizo fabricar una réplica de oro de su nariz y usó la prótesis por el resto de su vida. Justiniano II recuperó el control del imperio en 1705, pero también permaneció infame como Rinodmetos, o el de la nariz cortada, por el resto de su vida. La mutilación en el Imperio Bizantino era un método estándar de castigo para los criminales de la época, pero también tenía un papel en la vida política del imperio. Algunas desfiguraciones practicadas también tenían una razón práctica secundaria.
Según algunos registros, hubo 38 casos de mutilaciones de alto perfil en el Imperio Bizantino entre 637 d.C. y 1295 d.C. La rinotomía, o extirpación de la nariz, fue el tercer método más popular después del cegamiento y la castración. Justiniano II fue única excepción que logró reclamar o volver al poder. En casi todos los demás casos, el desmembramiento fue prácticamente una sentencia de muerte política y el cegamiento fue el método más popular de todos. Hubo un tiempo en el que la mutilación en el Imperio Bizantino era civil y generalmente se mantenía por encima del cinturón, a menos de que por alguna razón decidieran amputar una pierna. Pero todo cambió cuando el emperador sin nariz, Justiniano II, atacó. La castración era totalmente ilegal en el Imperio Bizantino antes del reinado de Justiniano II. Sin embargo, al mismo tiempo, Constantinopla estaba llena de eunucos que servían en todas las funciones, desde cortesanos hasta sacerdotes y generales. La iglesia creía que quitarles las joyas a un hombre era moralmente incorrecto, ya que era un poder que solo Dios mismo podía usar. Entonces, los comerciantes traían jóvenes de otros estados y reinos. Los comerciantes los despojarían de sus globos justo antes de ingresar al reino del Imperio Bizantino. Pero eso no significa que la ceremonia de desmantelamiento no sucediera en Constantinopla. Al igual que el cegamiento y la rinotomía, la castración también se convirtió en una poderosa herramienta política después de Justiniano II, específicamente para acabar con los linajes de las familias rivales y acabar con la posibilidad de que un descendiente se vengara años después o usurpara el trono. Además, había un estigma asociado a la castración en la época bizantina. En el Imperio Bizantino, que un hombre fuera castrado significaba que ya no era un hombre, estaba medio muerto porque estaba viviendo una vida que solo se satisfacía a medias. En el siglo VII, Constantia II castró a su cogobernante, Marinus, para evitar que su linaje tomara el trono en el futuro. En 1813, los hijos de Michael I Ragnavi fueron castrados por León V, el armenio. En 1820, los hijos de León V pagaron por las acciones de su padre cuando fueron castrados por Miguel II, el amorreo, después de que Miguel usurpó y eliminó a León V el día de Navidad. El procedimiento de amputación de los globos oculares no era solo doloroso, sino a menudo peligroso, y terminaba en la muerte, como le sucedió a Teodosio, hijo de León V. Otro ejemplo de realeza castrada fue Basil Lecapentos, el hijo ilegítimo del emperador Romanus I. Lecapentus, que perdió sus joyas a una edad temprana, obtuvo suficiente poder para convertirse en parcoimomenos, o primer ministro efectivo, durante 3 emperadores sucesivos, pero nunca pudo asumir el trono. En el lapso de más de 600 años, entre 637 d.C. y el 1295 d.C., 20 de los 38 casos de mutilaciones de alto perfil fueron por ceguera. Aunque mutilar era una herramienta espantosa utilizada por las autoridades bizantinas, emplearon el cegamiento en un ámbito mucho mayor. La razón por la que el cegamiento era la herramienta política más popular y poderosa es simple. ¿Por qué eliminar un contendiente cuando podrías pretender ser noble y dejarlo vivir con una herida física? Una herida irrecuperable, de la que nunca podrán apartar la mirada. Lo siento, ese chiste se puso muy oscuro. Todo bien, estoy cortando la línea del humor aquí. El cegamiento se estableció como castigo formal por traición en el año 705 d.C., pero se usó por la misma razón durante mucho tiempo en el Imperio Bizantino. El cegamiento del general bizantino Belisario en el siglo VI, por orden del emperador Justiniano, se convirtió en apócrifo. La leyenda cuenta que durante los últimos años del reinado de Justiniano I, el emperador se puso celoso y ansioso por el comandante Flavio Belisario, quien jugó un papel decisivo en la reconquista del territorio mediterráneo que pertenecía al Imperio Romano Occidental hace un siglo. Considerado uno de los últimos de los romanos, el general militar fue acusado de ser parte de una conspiración contra el emperador. Por eso, Justiniano lo hizo cegar y confiscó sus propiedades. Belisario vivió el resto de sus días mendigando en las calles de Constantinopla. Toda esa historia fue inventada por el monje del siglo XII, John Tzetzes, quien exageró la anécdota de Belisario, cayendo brevemente en desgracia en los últimos años del reinado de Justiniano para crear una historia de moralidad. Algunos eruditos argumentan que no puede haber humo sin llama y que cegar no era una forma poco común de castigo por traición durante esos días. Otro caso significativo de ceguera proviene de finales del siglo VIII,
casi 90 años después del establecimiento de la ceguera como castigo designado por traición. Constantino VI, de 16 años, intentó dar un golpe de estado contra su madre, Irene de Atenas, que no abdicaba del trono por su hijo y heredero legítimo. Constantino ya era mayor de edad y se suponía que ascendería al trono, aunque con el apoyo de los militares, Constantino se convirtió en emperador. Irene retuvo el título de emperatriz y recuperó el poder en 1792 como cogobernante de Constantino VI. El poder de la lucha entre madre e hijo continuó cuando Constantino hizo cegar a su tío Nicephorus, y las lenguas de sus otros tíos se partieron cuando su revuelta fracasó. Pero después de que Constantino exilió a su esposa María y a sus hijas para casarse con una amante, Irene encabezó un levantamiento para tomar el control total del gobierno y cegó a Constantino. Más tarde, cegó a más familiares cuando intentaron destronarla. Sorprendentemente, los bizantinos consideraban estos castigos humanos y amables, en contraste con la pena de muerte. ¿Crees que esto estaba justificado? ¿Hubiera sobrevivido durante el Imperio Bizantino? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Y como siempre, gracias por ver Naughty History.